afternoon. Get it while you can. Come on. FBB Blues. De quinto. FBB Blues. Oh, FBB Blues. Get knocked off your shoes. Body FBB Blues. FBB Blues. FBB Blues. Yeah, 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 yeah. Estamos en Radio Frecuencia París Pluriel. Buenos días, querido auditorio, cher auditeurs de Radio Frecuencia Paris Pluriel dans 106.3 FM depuis Paris, France. Hoy Aquí somos, aquí estamos, tiene una emisión elaborada a distancia porque nos encontramos en la segunda etapa de la lucha de prevención contra el COVID-19, coronavirus. Y bueno, pues aquí en Francia se ha decretado un nuevo confinamiento que tiene medidas higiénicas y de prevención de contagios algo particulares, que también han sido discutidas en cada país estas medidas de diferente manera. Tenemos protestas en Italia, en España, concretamente en Barcelona, en México, en muchas partes del mundo. La gente, dentro de este temor a morir y a contagiarse de un virus que sabemos que está, pero que nadie conoce en realidad a fondo, pues han despertado pues muchas formas distintas de ver la vida. Pues bien, en esta ocasión vamos a tener una difusión, como repito, en español y diferida, que tratará sobre temas musicales, básicamente, en lo que estamos preparando pues una emisión más en forma de en nuestro programa Aquí somos y aquí estamos. Primeramente, pues agradecer a todos nuestros radioescuchas que muy gentil, amable y fielmente han escuchado las emisiones después de ya 3 años de estar al aire en Frecuencia París Pluriel. Y además agradecer a la mesa directiva de esta estación asociativa que han dado un apoyo y que hemos tenido realmente tiempos extraordinarios cuando se ha podido en los veranos del año pasado y en una parte de este verano 2020 que llegó a su fin de una manera, vamos a decir, si no trágica, sí muy particular, con un nuevo confinamiento. Pues bien, les voy a tener preparadas ya una serie de piezas musicales, algunas grabadas en vivo, otras tomadas de algunas emisiones pasadas y algunos archivos que hemos venido teniendo y haciendo aquí en la finca El Regocijo, finca La Pensada. Son los lugares virtuales particularmente propios de Juanito Guanabacoa, su servidor. Bueno, pues después de esta introducción que se realizó precisamente en el verano de 2019
con nuestros amigos músicos de París. Bien, vamos a seguir con una situación que nos habla desde España de un particular hecho, lo que es las pandemias, la vida en el pasado y la percepción en las Europas, el encuentro con el nuevo mundo. Y bueno, pues vamos a ver que entre pandemias y confinamientos nos dicen esto los amigos de los otros. Saragode mo saragode saratiti mo saragode. Vuelvo a encontrar a mi barrio, a mis fantasmas favoritos, aunque sea por una hora. Una hermosa señora de pelo largo que huele a hogar. Todas las semanas, todos los miércoles, anda un trecho con nosotros. Los otros. Los otros. Los otros. Esa gente indígena de las montañas que solamente tiene contacto con los elementos de la naturaleza, las estrellas, los ríos, el agua y la pureza que verdaderamente corre entre nosotros, cuando los llega un trovador y los enseña algo de otro rincón de su país, tienen un título en sabiduría de que cuando vienen a este país, pero vamos a poner los europeos o anglosajones, y los vemos con piel oscura, y que vienen de la selva y que tienen mañas y carácter raros, si alguna vez tomáramos el tiempo de sacar a esa persona a la playa, dar las dos cervezas y algo de nuestra sinceridad, lo que nos podían educar, porque vienen de otro nivel, tienen contacto con lo que verdaderamente es el mundo, y el mundo, baby, no es la electricidad que viene de Iberdrola. Cuando llegan los europeos a Centroamérica, Tikal, el fabuloso santuario maya, era una ciudad en la que vivían miles de personas y en las que se hacía una vida pacífica, sin hambre ni enfermedades masivas. En Tikal vivían científicos que conocían perfectamente el ritmo de la música que hacen las estrellas, eso que los chinos llamaban sonido de plata o río de plata y que nosotros llamamos la Vía Láctea, o sea, el camino de la leche. Vivían los poetas que le cantaban al jaguar y al quetzal. Quetzal, eso que mi abuela, acostumbrada a los cóndores, cuando llegó a Guatemala dijo, es un pajarito. Los artistas que planificaban las formas de las construcciones monumentales son casi todas las construcciones mayas y aztecas, incaicas, de ese llamado Nuevo Mundo, que tampoco era tan nuevo. Mientras tanto, en esos tiempos, París pues era una aldea de 13 kilómetros. Los bárbaros germánicos o germanos vivían en pequeñas tribus constantemente en guerra. Y esas guerras empujaban a la mar a los hombres. Cielo y fortuna nos cuesta la
Los otros. Los otros. Los otros. Los otros. Los otros. Bueno, después de haber escuchado esta cápsula por demás interesante y muy amena también musicalmente, pues vamos a hablar de lo que ha sucedido de un año para acá. Hace un año, noviembre de 2019, precisamente estábamos escribiendo en Caos en la Red, sitio oficial de los artículos de su servidor Juanito Guanabacoa, algo sobre lo que sucede en América Latina, concretamente en una crisis política y social que se ha vivido en la región, que ahorita voy a leerles parte de este artículo escrito hace un año, debido a que en esta semana en los Estados Unidos se está haciendo el recuento de la votación de elección presidencial en ese país donde Trump pretende pues hacerse, todavía pretende, ¿verdad? Porque los resultados no se han dado de manera contundentemente oficial hasta este momento. Ahorita se están llevando a cabo las negociaciones políticas al efecto, como se podría decir de alguna manera. También el domingo 8, precisamente este domingo en que están ustedes escuchando esta difusión a distancia de Aquí Somos, Aquí Estamos, en Bolivia se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo ahorita que son días antes, la toma de poder del presidente actual, debido a que pues las fechas así lo marcan en ese país, y que después de un proceso bastante conflictivo de elección, pues la democracia ha vuelto a reinar de alguna manera, y vamos a ver qué es lo que sucede en estos tiempos modernos donde la cultura de la violencia se ha exacerbado. Y haremos un análisis posteriormente de lo que está sucediendo ahorita en nuestro continente. Creo yo interesante hacer esos recuentos, porque a un año de distancia nos encontramos en un segundo periodo de confinamiento, de abstenciones y de protestas también por las medidas higiénicas y de prevención que se han llevado a cabo por parte de los gobiernos en muchos países. En Barcelona tenemos ya algunas protestas que han subido de nivel, en América Latina también, en Brasil, en México, aquí en Bélgica. Bueno, estamos en un mundo convulsionado, donde ha reinado ya una política de cultura a la violencia y a la muerte provocada, como llamo yo coloquialmente al negocio de la guerra, o war business. Y bueno, pues esto da oportunidad a que podamos hacer algunas lecturas y pues ver qué es y cómo se ha pues desenrollado, para decirlo coloquialmente, el mundo en estas fechas. Bien, pues en el estudio de la barbarie de la especie dominante y la muerte provocada, es difícil no tomar partido al hablar de la violencia y la represión que vemos es practicada por el Estado, pero tomando el camino arriesgado, me propongo poner orden para terminar en la reflexión de los círculos y espirales de violencia creciente que hoy las sociedades sienten, especialmente en la región de mi América, o sea, la Casa Grande americana, que es otra forma de nombrar a nuestro continente y a los países latinoamericanos y a aquellos que no son latinos y que están en nuestro continente, la América. Bueno, para ello, y porque desde hace años he partido desde la visión de la militarización, un tema que he nombrado genérica y coloquialmente war business, retomo la madeja por este hilo e intento incluir textos y pensamientos actuales sobre el caso, pues por ser tan coyuntural, con influencia cultural en cada una de nuestras naciones, pueblos y países, hay quienes hablan de una remilitarización al analizar los últimos momentos o la historia a partir del punto después de los golpes y gorilatos de los años 70, sabiendo que esas arbitrarias particiones son para intentar entender las complicadas situaciones en una dinámica mucho más veloz que la capacidad común de entendimiento.
Se puede inferir y entender con facilidad que la especie dominante es aquella que ejerce el poder y que tiene su sistema que identificamos como el neoliberalismo ultramoderno, que se nos viene recetando en la región, pero para hablar con propiedad hay que citar datos concretos, particularidades específicas, comparar entre los pueblos de la región y, una vez hecho esto, explicar los posibles escenarios que conocemos a través de las noticias. Referido a lo últimamente sucedido y que anda pasando en Haití, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, pues para poner las barbas a remojar en el vecindario es necesario, por ejemplo, lo que hemos visto en los países y que traigo aquí para tener presentes algunos puntos. En ese momento comencé con Haití, la crisis en Haití. Sindicatos rechazaban, para ahorita hablar ya en este contexto a un año de distancia, los sindicatos rechazaban el aumento del salario mínimo por ser insuficiente. Eso fue noviembre 4 del año pasado. Era la 8ª semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise. Eso sucedió el 8 de noviembre. Las organizaciones y partidos opositores buscan un acuerdo político, se reanudan las manifestaciones para exigir la renuncia de Jovenel Moise. El 11 de noviembre continúan las movilizaciones que exigen la renuncia de Moise y la oposición acordó un programa común ante una futura dimisión del presidente. El 13 de noviembre, fíjense nada más cómo pasa el tiempo, la oposición conformaba un comité para elegir a un eventual presidente interino. Ya veremos lo que es hoy día. En Chile, en octubre del año pasado, la crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos. Eso es aproximadamente $1.17, el tipo de cambio de aquel momento. Las protestas en Chile, las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse abusados, el sistema de pensiones, la salud y desprotección, transporte público, privatización del agua, educación y movilidad social, los abusos y la corrupción, es lo que rifaba en ese momento como alimento para las protestas. En Ecuador las protestas apuntan en Ecuador básicamente contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Un resumen de las informaciones de los últimos días. Ya veremos también qué es lo que pasó ahí. En Colombia, en Bolivia, para no ir más lejos, puedo decir que en todos estos terruños la constante ha sido la represión contra la manifestación, con los ingredientes de desórdenes de la paz pública, infiltraciones de policías, delincuentes, sicarios y otras fuerzas obscuras, esto entrecomillado, y ahí salta el ingrediente del cual voy a partir para la reflexión semanal de aquel año 2019. La creciente militarización de las Fuerzas Armadas utilizadas por el Estado contra los potenciales enemigos de las democracias gobernantes, ahí el condimento es que en el exterior, que incluye los intereses de las potencias hegemónicas y especialmente los planes que salen desde el más allá, me refiero a los Estados Unidos, más allá del río Bravo, digo coloquialmente, pues así dejo fuera y para otro momento el análisis de lo económico. Pasar al análisis de la represión y el world business como tema central, ya que he manifestado desde mi punto de vista que esto ha sido y será el motor del mismo sistema. Lo hemos visto. Bueno, pues decía y seguimos, nomás hay que ver las noticias de cada mañana, de cualquier diario, en cualquier lugar, para saber que andamos además en medio de un campo minado de la guerra mediática y que eso dificulta el entendimiento de nuestras realidades. Pero la neta revelada es lo que es un diseño para dividir, amedrentar, confundir y hacer del terrorismo ese ente perfecto para justificar cualquier medida militar para proteger el sistema y erradicar del planeta a todo potencial enemigo. Los ejemplos, bueno, yo lo digo de una manera coloquial y sesgada, pero se dan y se escuchan.
y las denuncias de abusos de los militares en Chile en las últimas semanas de aquel año han puesto en alerta a organismos internacionales para hacer nada, es lo que digo yo, y a organizaciones de defensa de los derechos humanos. Algunos hablan de una remilitarización como en los tiempos de la dictadura. Y yo me pregunto en qué algún momento la militarización se frenó, la represión y los abusos militares pararon o disminuyeron. Esto, esto queda en el aire. Bueno, pues seguiremos un poquito más adelante. Ahorita me gustaría pasar de una manera, si no es abrupta, si en una manera más cordial bueno, musical, a nuestra siguiente corte musical, que se trata Tras de ti, interpretada en el Canal 22 hace ya unos ayeres, con Cecilia Toussaint y Betsy Pecanins. Betsy Pecanins, una artista que hace de poco tiempo realmente pues dejó el planeta, y después de una vida de más de 50 años de blues y de música alternativa, de nueva trova, en México y bueno, en las partes en donde salió, pero esta cubana vivió en México desde muy joven, pues nos dejó ahí. Cecilia Toussaint, Tras de ti, desde el Canal 22 con Betsy Pecanins. Y bueno, seguiremos aquí aquí estamos en este programa que retoma un poco de todo, y musicalmente les anuncio que se está preparando pues ya una producción más en forma con los medios que tenemos al alcance. Seguimos. Por la mañana, al despertar, solo hay ganas nada más de tu calor. Ya no puedo ni pensar. Fuego en mis sábanas, mi cama es un infierno si no estás. Dijiste anoche y yo esperé. Dieron las 9 y luego las 10 y tu canción sonaba una y otra vez. Tú despreciándome la copa y yo muriéndome de sed. No imagino qué te pudo detener. Si el camino tiene derecho y revés, saqué boleto
saqué boleto, me iré de aquí. Ya no regreses, quiero ser feliz. Has de saber que no nací para sufrir. En este viaje no hay regreso, estoy saliendo tras de ti. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un aplauso para los músicos, por favor. A los camarógrafos también un aplauso fuerte. A toda la gente que está allá atrás. Gracias. Gracias al Canal 22. Bueno, pues continuamos después de esta grabación realizada en el Canal 22, el Canal Cultural de México, hace ya algunos años, con pues el recuento, los recuerdos de este tema tan delicado que es el militarismo y la represión en la región, y que, bueno, de alguna manera, con el uso de un lenguaje coloquial muy específicamente chilango, he tratado en los artículos que se publican en Caos en la Red. Ustedes pueden encontrar esa información, caosenlared.net, y ahí están pues varios de los artículos, bueno, casi todos los artículos que he puesto en esa página alternativa de información alternativa. Bien. Bueno, pues muchos lectoadictos, decía yo de manera coloquial en aquel artículo, que han estado estudiando la militarización, saben que en mi caso me he basado en la opinión y textos en especial de especialistas mexicanas y de un especialista que desde mi país, Mexic Rancho, como digo coloquialmente a México, ha realizado trabajos muy, muy intensos. Y me refiero, entre varias, a María José Rodríguez Rejas, que ha tocado el tema por demás difícil y complejo y deja fuera a simples teorías confabuladoras, intervencionistas, complotistas y demás. Se habla de planes específicos en sus obras, documentos militares y tácticas de aplicación de planes militares sobre la región. Es un estudio muy completo, incluyendo espionaje, desestabilización y penetración cultural, concretamente, como dice en su libro, Proyecto Hegemónico Estadounidense y Procesos de Militarización en América Latina, que salió y que se puede encontrar en las librerías de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una publicación de primera edición en el año de 2007. Ella menciona en ese texto, si bien la militarización de la política es una condición y no un error, en la reproducción de la dominación neoliberal y de las estrategias de gobernabilidad conservadora en las que se basa, queremos centrarnos en la influencia de Estados Unidos y la política de defensa hemisférica regional en relación a las posibilidades de construcción de la democracia en la región. Y poner el acento en la impronta de un imperio militarista y conservador que tiene dificultades para mantenerse en la competencia por la hegemonía frente a otros bloques, como es la Unión Europea, China y el bloque asiático, Rusia en Europa Oriental, y que cada vez es más dependiente de los recursos estratégicos como el gas y el petróleo. Esto, continúa, dice que no se trata de cualquier forma de influencia militarista, sino de una influencia de un país cuya competencia está centrada en la estrategia militar y cuya política militarista en el continente ha estado ligada a las recomposiciones conservadoras y a la destrucción de las alternativas emancipadoras en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a los güeros encima en todos lados.
Bueno, para el caso, y yo ya recordaba en este artículo, para el caso de Mexic Rancho, de mi país, de México, y el análisis de la violencia, la relación con la militarización, la ligo al hecho de que se cita en el referido documento que habla de cómo nos recetan esta serie de medidas, vamos a decir, de esta caja de herramientas que se tienen desde el imperio, como llamo genéricamente a todo proceso de militarización, desde el más allá, o sea, de los Estados Unidos. Además, es el mayor consumidor, Estados Unidos es el mayor consumidor del petróleo del planeta. Depende de un 50% aproximadamente del exterior y sus reservas no alcanzan para más de 10 años. En estas condiciones es absolutamente necesario relanzar la economía a través de la economía de guerra y acudir al control de los recursos estratégicos y de capital en su área de influencia más próxima, esto es América Latina. Y ya lo decía Bush Jr. claramente, el gas natural es hemisférico porque es el producto que podemos encontrar en el vecindario. Esta es una cita de Bush. Y la dependencia económica de los Estados Unidos del complejo militar industrial hace aún más difícil reconvenir su economía y a la vez más necesario entrar en la dinámica de la guerra. Para este estudio en particular, y próximamente citaré un libro documento de la periodista y colega mexica azteca, como digo yo, que ya la pueden consultar, Ana Lilia Pérez, El cartel negro, que para ver el paso de la infiltración de la criminalidad organizada, militarizada, esto lo apunto yo, en la región, en la empresa más importante de mi país, Pemex, para luego inferir las consecuencias en la región. Y bueno, en el artículo decía que en breve y más general, esto y aquello de las protestas sociales provocadas por las condiciones económicas y estratégicas de dominación han justificado la represión y el ingrediente de la militarización ha sido en las fuerzas policíacas y militares la constante también desde hace mucho tiempo. Y no nada más desde los años 70, eso viene de más allá. Las consecuencias las hemos visto y sabido a través de los efectos de los seres humanos marginalizados, es decir, de la ciudadanía movilizada en las protestas sociales pacíficas que han sido violentadas, penetradas e infiltradas para disolverlas y regresar al orden deseado, entre comillas, para que la manada dominante siga en el poder. Y ahora hemos visto el caso de declaraciones que a veces pues son hilarantes, como Trump va a apelar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos alegando fraude, imagínense. Bien, pues en esto es una cosa realmente pues que hay que considerar y que no es fácil tratar y que muchas veces nos perdemos con informaciones pues no del todo muy exactas y sí del tono muy elevado de partidismos y ideologías de uno y de otro lado. Bueno, pues en la guerra mediática hay que salvar ciertos obstáculos que no han sido expuestos en la prensa de denuncia. Un ejemplo, si alguien busca en la página del web de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esa es la CIDH, sus siglas, se dará cuenta de que no es posible encontrar un informe de la Comisión de Derechos Humanos en Chile desde el año de 1985. Sin embargo, con una simple búsqueda en Google de Derechos Humanos Chile, encontramos suficiente información como para realizar un cuantioso informe sobre las violencias prácticas y practicadas, debo decirlo, del Estado chileno durante los últimos 34 años. Y esto lo tomé de una nota de octubre de 2019 de la prensa internacional. Bueno, señores, esto es aprovechar, tratar estos temas y bueno, según esto, siempre hemos dicho que ojalá y nos agarren confesados si las cosas se ponen de color rosado, ¿no? O más bien más irritadas las cosas. Y para esto, bueno, pues entonces les traigo a Liliana Felipe con San Miguel Arcángel para que pues vayamos contextualizando una y otra cosa en este programa. Aquí somos, aquí estamos, en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel. Aquí somos, aquí estamos, en el lado musical, seguimos
con esto. Y dejamos a Liliana Felipe, una artista argentino-mexicana, muy inspirada, notable, que también invito a la conozcan a través de sus producciones, muy chilangas algunas, en la cadena de redes sociales del YouTube. Seguimos. San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo adioses, ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, Santito, 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 San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 mejor ya lo canto. San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, 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 mejor ya lo canto. Ahora es cuando Mefisto se pone listo, ahora es cuando las vacas se ponen flacas, ahora es cuando las peras a 25, ahora es cuando la vida le pone al brinco. San Miguel, Santito, 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 San Miguel Arcángel, Santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. San Miguel Arcángel, Santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama como sé que me ama. Vuélveme la santa que en deseo canta, vuélveme creíble como lo imposible, vuélveme su espejo, de nuevo te dejo, vuélveme la espalda y te bajo la falda. Miguel, Santito, Santito, Santito. Órale Miguel, Miguelito, mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale Miguel, Miguelito, mi hermano, llámalo mi amor porque así yo lo llamo. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Miguel, no te hagas el que la Virgen te habla, Miguel. Aquí muere todo, todo, y quedamos tablas, Miguel. ¿Me oíste, Miguel? No te hagas. ¿Me oíste? Órale Miguel, Miguelito, mi hermano, un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale Miguel, Miguelito, mi hermano, llámalo mi amor porque así yo
te hagas el que la Virgen te habla, Miguel. O es que no eres todo, Bueno, pues continuamos aquí estamos, y esto es una, perdón, una emisión realizada en difusión indirecta, vamos a decir, aquí en París, para este domingo 8 de noviembre del año 2020. Bueno, pues seguimos con el tema ahorita. Es un tema que debido a el confinamiento, pues hemos optado por seguir sin la presencia habitual de nuestros invitados a esta emisión, y que bueno, de alguna manera estaremos conectando para que hagamos programas grabados, si ya no es posible hacerlos en vivo por el momento, y pasemos pues una variedad más de temas, pero considero que este es interesante. Y seguimos hablando de la militarización y de las visiones que se tienen en las noticias de lo que está sucediendo en el mundo con esta situación. Decía, en aquel año de noviembre 13 del año pasado, que las visiones que se tienen de los más medias son parciales y muy numerosas. Otro escollo es para poder entender esta picture, esta pintura de cualquiera de nuestros países. Sigo con Chile, por ejemplo, que su sociedad retrata claramente lo que pasa a la gente en la región. Decía una noticia: la ocupación militar policial del territorio chileno, iniciada la noche del viernes pasado 18 de octubre, estamos hablando de 2019, ha sumado de forma rápida nuevos casos de violencia que revivieron hechos de la historia chilena y que han marcado generaciones. El entender la violencia con que se han criado los habitantes de Chile es crucial para comprender a cabalidad lo que está sucediendo. Por su parte, los medios chilenos e internacionales han hecho hincapié en los daños a la propiedad privada causadas por las revueltas sociales devenidas de la resistencia de los últimos días de aquel año 2019. Repito constantemente. Pero por el contrario, poco han hablado de la violencia ejercida por el Estado y sus agentes represivos. Vemos el caso del pueblo mapuche, por decirlo nada más en un renglón. Otra constante observada en la región, con los asegúnes y particularidades de cada rincón de nuestros países, los ilustra el siguiente ejemplo, tomado también de noticias, debo decir, de noticias de orden público y de conocimiento popular. El accionar violento del Estado chileno que viola incluso las leyes del propio Estado, pasando por encima de la misma Constitución, la cual declara que los carabineros están para dar eficacia al derecho, lo cual obviamente no incluye violarlo. Esto en general, y según yo, ya es un punto de vista particular, constituye un ingrediente en la espiral y círculos viciosos de la violencia. El abuso militar iniciado por el policial y los aparatos de inteligencia propios y extraños, esto es decir, de cada país, en este caso de Chile y del extranjero, han provocado movilizaciones y las reacciones de defensa más violentas. Con todo este escenario, lo que nos han acostumbrado y vemos natural es que, como decimos muy coloquialmente en mi país, es que rajarse la madre unos a otros nos convierte a la vista de los países civilizados en salvajes. Esto, bueno, pues es una idea que expongo y que he constatado aquí en algunas entrevistas que tengo con nacionalidades de otros países en Europa.
En cada uno de nuestros países las cifras son contradictorias, parciales, incompletas. La neta no ha sido revelada a cabalidad y esto dificulta más una apreciación, pero nos deja ver la complejidad de la bronca y el nivel del poder de lo militar en contra de la población, con lo que implica en la creación y misión de los ejércitos que no están para salvaguardar a las naciones, sino para servir a los cabezones, como digo yo también coloquialmente. Y bueno, esto es nada más lanzar la pregunta. ¿Usted cómo lo ve? Y ya tomando más algunos puntos, mencionaba en aquel artículo del año 2019 que se oye tan lejos y es tan cercano y es casi el presente social porque los hechos se dan a lo largo del tiempo de muy lenta manera. Otra constante es que la militarización quita el verdadero valor a la vida de los integrantes de la sociedad. Al hacer hincapié en los policías heridos y propiedad privada dañada, los canales de televisión, radios y diarios del oficialismo ponen los costos para el Estado por encima de las vidas e integridad de los manifestantes, transformándose una vez más en una expresión de la filosofía macabra de la dictadura. Así que si vemos cada caso en particular, no podremos equivocarnos en decir que el war business, como lo llamo, es la moda y quien es la víctima forma parte de la chusma universal en resistencia, es decir, de los de abajo, para decirlo de otra manera, así también muy coloquial y literalmente. Comenzaba también a platicar algunas anécdotas en este artículo que pueden ustedes consultar, repito, en el caos en la red.net. Decía yo que se ha derivado en esta violencia militar estados de excepción, estado de sitio, toques de queda, medidas de control, toda la gama de operativos para eliminar a la oposición, la criminalización de los revoltosos, estos seres que protestan, es un producto más de justificación, ataque y objetivo militar en cada país de la región. Muy extensos son los testimonios, análisis y casos de abuso de la militarización que harían de este artículo mío un ensayo largo, muy largo y muy complejo, pues que habría que sumar factores como los actos políticos y de gobierno, como el entorpecimiento de la labor de organismos defensores de derechos humanos, el ocultamiento de información de las instituciones, las complicidades de organizaciones criminales, etcétera, etcétera. Eso no es la cuestión. La única certeza que podemos tener es que el número de muertitos va en aumento en todos los casos, en todos los países, en todas las manifestaciones y protestas, y cada vez será más común el ataque de terror del bando militar en nuestros países. Si el Obama o los Bush del más allá dijeron que los potenciales enemigos y su esbirro en Chile dijo la guerra contra un enemigo poderoso, terminaré este renglón diciendo que la tortura es otro útil instrumento de la caja de herramientas, como le he mencionado, del war business, que se aplica en la región y los casos lloverán como en el monzón, así, en chinga. Y así pues sabemos la canción, los métodos de represión y tortura son sabidos en toda la región. Y en general podemos decir que las peticiones de retirar a los milicos o militares o en toda la región han sido puestas en saco roto. Las posibles soluciones han sido a tole con el dedo. Y esto pasa aquí, allá y acullá. Los entes sociales, o sea, nosotros, si no cambiamos, no habrá presidente ejemplar que pueda arreglar nuestras broncas y que deje de utilizar la represión y lo militar para mantener el orden social y la paz de quienes no recetan el war business. Bien, pues esto tiene ejemplos que ustedes pueden ver en YouTube, en todas las redes sociales, y los costos en millones de vidas arrebatadas y millones de dólares, que son lo que cuenta para los del sistema neoliberal.
Bueno, pues seguimos y creo yo que ahora pasamos también entonces a referirles a un artista mexicano, Oscar Hernández, que toca con instrumentos. Ya lo hemos presentado aquí en otras ocasiones. Mi amigo Oscar Hernández desde México, le mandamos un saludo. Hola. Y bueno, pues, ¿qué haremos con esto de la música? Pues tratarla de contextualizar a lo que estamos platicando ahorita y bueno, nos daría ganas de ver, de correr, ¿no? Y Oscar Hernández con instrumentos autóctonos nos presenta su canción, su pieza, su obra, Hombre Corredor. Y bueno, pues vamos a dejarlo así para ir dándole visiones musicales a esta emisión de Aquí Somos, Aquí Estamos en el 106.3 del FM Radio Frecuencia Paris Pluriel desde París para el mundo.
Aquí somos, aquí estamos. Bueno, ya escuchamos a Óscar Hernández y en el tema que estamos tratando aquí de la militarización, encontramos con que el tiempo se nos va como agua entre las manos. Ha pasado una hora de esta emisión dominical de Aquí somos, aquí estamos. Nos restan unos 50 minutos todavía para seguir tratando y hablando lo que estamos viendo de la militarización que yo coloquialmente llamo el war business. Y bueno, pues en esta ocasión así de war business, seguíamos con este artículo escrito en noviembre de 2019 para ver cómo las realidades sociales permanecen durante una larga temporada en el imaginario y en el cotidiano de todas las personas, de todos los temas. Y bueno, pues vemos que estamos tratando lo actual y que muchas veces se piensa es irreversible y que no podemos nosotros pues actuar para cambiar la situación. Estábamos hablando de la militarización y los costos en millones de millones y de vidas arrebatadas. Es, como dije, importante para la justificación de la militarización los costos causados a la nación por los malhechores activistas que se oponen a las medidas de los gobiernos en la región. La vida no vale nada, como diríamos en México, y eso ha sido el discurso y su tendencia. Hay quienes dicen que la militarización hubo de tomar ritmos diferentes y ahora se ve la cuestión con enfoques diferentes. En una cadena noticiosa llamada El Sur, Liliana de Riz escribe en su artículo "Emerge un nuevo tipo de militarismo en América Latina". La académica menciona Venezuela y Bolivia y alude a la estructura militar supuestamente modernizante en el gobierno de Brasil. Bolsonaro se permite reivindicar el golpe de Estado.
destaca en la información que analicé para este artículo. No cabe duda, la estructura militar tecnoburocrática brasileña forma parte clave del gobierno de Bolsonaro, que incluso se permite reivindicar el golpe militar. Pero esta politización de las Fuerzas Armadas es justamente el fenómeno al que yo hacía referencia. Los golpes clásicos eran crisis, los civiles golpeaban las puertas de los cuarteles y el golpe era cívico-militar. Ahora, los militares integran la fórmula de poder con la que se pretende estabilizar a los países, sea con regímenes bolivarianos, entrecomillados, sea con este régimen que se pretende modernizante de Bolsonaro en Brasil. Recuerdo, estoy tratando de ver una imagen global de la región, y en la región la militarización es una receta que viene del más allá. Esto es lo que estoy diciendo, el más allá del río Bravo, llamo yo a la hegemonía imperante en aquel país del norte de México, y los otros potenciales representantes hegemónicos del poder que tienen en el pensamiento neoliberal y que han hecho del war business el ingrediente principal del motor de sus economías. Y esto, bueno, pues me lo podrán discutir, pero hay quienes pensamos en esa línea. He dicho que las izquierdas se dividen por sus ideas y las derechas se unen por sus intereses. Eso es la causa del avance en la región de ultraderechas, y creo que se constata con lo que nos andan pasando en estos recientes momentos. Véase, Venezuela, Cuba y otros amigos de las democracias emergentes han sido ya etiquetados y puestos como objetivo de la defensa militar que nos andan amenazando, que nos anda recetando. Eso es lo que yo pienso a título personal. Bueno, la cosa es compleja en la región, con referencia a Bolivia y la salida pacífica civil negociada, entre comillas. Se ve que va a estar de la chingada, o que estuvo de la chingada, porque vimos que fue un golpe militar. Y bueno, y Riz salta con la pregunta que se cree que este país hermano se dé una salida institucional, y nos dice, yo hice un trabajo sobre Bolivia cuando era joven. Ella tiene más o menos mi edad, más o menos. Estuve ahí antes del golpe de Torres en los años 70. El general Juan José Torres gobernó desde el 7 de octubre de 1970 hasta el 21 de agosto de 1971. Sigue diciendo, es un país muy cercano para mí. Seriamente uno no tiene la menor idea de cómo va a terminar, porque los caminos de Bolivia siempre son muy tortuosos, y sus liderazgos, en eso vimos un ejemplo también, son tortuosos. Dicen A, dicen B y dicen C. Bueno, y continúa esta reportera, esta estudiosa. Dice, podemos ver esta especie de comedia en enredos donde el MAS, o sea, el movimiento al socialismo de Evo Morales, dice sí, negocio la salida, no negocio, sí, si acepto la renuncia, no la acepto. La propia presidenta provisional dice, elecciones sí, elecciones ya, sí o no, presionada como está por la ultraderecha de Santa Cruz. Es muy difícil, lo digo con extremo dolor, saber qué pasará después de esta democracia en la que tuvimos ilusiones con un país que tiene riquezas naturales extraordinarias y que logró bajar la pobreza de una manera fenomenal. Aunque tiene narcotráfico, una desigualdad muy grande y corrupción, Bolivia tiene una tensión revolucionaria y odios ancestrales que siguen siendo alimentados bajo la idea de racismo. Tiene conflicto étnico. Bueno, pues vimos ahora, esto fue hace simplemente un año, y ahora vemos que la democracia ha vuelto a campear el panorama político de Bolivia, y precisamente hoy, 8 de noviembre, deberá estarse dando la toma de posesión del presidente electo en esa nación de nuestro continente. Pero regresando a este 2019, noviembre, retrotrayéndonos en el tiempo del presente social aún, vemos que la remilitarización es otra visión sobre esta bronca gigante.
Para saber sobre el origen y consecuencias de la militarización con una visión distinta, habrá que leer y estudiar un texto que se acaba de incluirse en la biblioteca de esta finca La Pensada de Juanito Guanabacoa, que recomendaré más adelante que en otro articulado, en otro artículo, pero que viene a cuento porque habla de la remilitarización y eso atrajo mi atención. Menciono algunos puntos para el público por donde va la pedrada de esta publicación que en aquel momento no anuncié y que bueno, ahora invito que sigan ustedes los artículos de Juanito Guanabacoa en la página causaenlared.net para que sigan esto y no adelantemos, no revuelva yo una página con este programa. Aquí somos, aquí estamos. Bueno, ante el protagonismo renovado que ha adquirido el factor militar en América Latina, con la victoria de Bolsonaro en Brasil o la importancia de las Fuerzas Armadas en la crisis venezolana, merece la pena ahondar en qué medidas está ante un proceso de remilitarización. Tras la oleada de dictaduras que sacudió la región en la segunda mitad del siglo XX, la coyuntura internacional y regional no es la misma hoy día, por lo que es preciso entender cómo se ha llegado a ello y qué implicaciones tiene para las democracias latinoamericanas. Por ello, se analiza tanto el origen como las consecuencias de lo que se calificará como una dinámica de remilitarización. Así, en primer lugar, se clasificará qué se entiende por esta dinámica y cómo se inserta en los debates conceptuales en torno a la noción de seguridad que se ha desarrollado en las últimas décadas. Desde un enfoque sociohistórico se pretende comprender su origen, así como sus efectos a través de distintos casos que ya se están registrando en la región. Bien, pues este libro que recomiendo es del autor Francisco J. Verdes Montenegro Escanés, que es doctor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, aquí en Europa, y que se desempeña en la actualidad como investigador adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, sus siglas ICEI, con experiencia en asesoría técnica parlamentaria en el ámbito de la defensa. Su área de especialización es América Latina y el Caribe. Y aquí digo, yo mero, esto es mío, recomiendo ver el articulado o el artículo sobre lo que hablo de la región latinoamericana y el origen del término América Latina, que pasé en el programa radial Aquí Somos, Aquí Estamos, disponible en YouTube y en el sitio oficial de Superbonfly, y sus líneas de investigación que giran en torno a las cuestiones de paz y seguridad, regionalismo e integración y relaciones de la Unión Europea y América Latina. Así que podrán ver que no me interesa ser profeta de probeta ni visionario alucinado en el conspiracionismo militar en la región. Hay mucha academia, muchos think tanks o tanques de pensamiento en torno a esta problemática, a este asunto, y no es nada más simplemente un alucine de mi imaginario. Bueno, pues en esto me toca decir que ¿qué pasará si el sistema le sirve a alguien? Si algo podemos decir y para parafrasear títulos de música con el tema que estoy tratando, pues me voy a remitir a darles una sorpresa. Phil Driscoll es un músico también más o menos de mi edad, yo creo que es un poco mayor, a estar rondando los 75 años de edad. Tiene una muy buena puesta en esto que se llama Serve Somebody. Y bien, pues este trompetista, musicólogo, que es multiinstrumentista, eh, provoca desde el jazz, desde el blues, su influencia religiosa y bueno, sirviendo a alguien, to serve somebody. Aquí somos, aquí estamos. Esto es el programa diferido del domingo 8 de noviembre 2020.
Seguimos. You might be an ambassador to England or France. Might like to gamble, might even like to dance. Might be the heavyweight champion of the world. Might be some kind of soldier lane with them long string of pearls. Gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna serve somebody. Might be the devil, gonna be the Lord. You're gonna have to serve somebody. Wait a minute. Gonna serve somebody. Yeah, you're gonna serve somebody. Gonna serve somebody. Here we go now. You might be a rock and roll addict dancing on a stage. Money and drugs, junk man, and the women in a cage. Might be a businessman or some high degree freak. They might call you doctor, they might call you chief. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna serve somebody. Might be the devil, better be the Lord. You're gonna have to serve somebody. You got it, Greg. You might be a construction worker working on a home. Might be living in a mansion and you might live in a dome. You might own guns, you might even own tanks. Might be somebody's landlord, you might even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Yes, yeah, you're gonna serve somebody. It might be the devil, better be the Lord. You're gonna have to serve somebody. Take it, Hadley. Serve somebody. Gonna serve somebody. Oh,
Well, you might like to wear cotton, you might like to wear silk, you might like to drink whiskey, you might even drink milk. You might like to eat caviar, and you might even eat bread. Sleeping on the floor, sleeping on a king-size bed, but you're gonna have to serve somebody. We're gonna serve somebody. Might be the devil, better be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Somebody. You got something. Bueno, pues hemos escuchado a Driscoll, Phil Driscoll. Y en esto, pues estamos viendo y siguiendo lo que es la militarización. Hoy, este domingo 8 de noviembre del 2020, a un año de estar comentando el artículo en caosenlared.net, sitio oficial de Juanito Guanabacoa. Bien, pues debe estarse dando en estos momentos la toma de posesión del presidente electo en Bolivia. Hemos visto cómo la situación de hace un año ahora tiene sus bemoles y seguimos viendo esto desde el punto de vista del war business, como yo le llamo coloquialmente a esto. Pues bien, seguimos en el tenor de estamos viendo lo que es la militarización en la región, y para que vean la región, la región connection, como diríamos coloquialmente, del asunto militar en nuestros países, cito también de la obra que he estado pues estudiando y recomendando ya, citado hace unos momentos, lo siguiente. Desde la segunda mitad de 2018, el factor militar ha adquirido mayor protagonismo en la política latinoamericana. En ello, sin duda, ha tenido una fuerte influencia la victoria electoral en Brasil de un candidato de origen militar, Jair Bolsonaro, y la posterior formación de su gabinete ministerial con inclusión de más ministros con vinculación castrense que en algunos periodos de la dictadura brasileña. Sin embargo, este protagonismo de lo militar en la región también ha tenido otras manifestaciones, como por ejemplo la importancia que ha adquirido la crisis venezolana, fundamental para mantener a Nicolás Maduro en el poder, o el hecho de que se haya planteado por parte de algún presidente en la región, como el colombiano Iván Duque, la posibilidad de una intervención armada en el país. Tampoco puede obviarse el debate de la creación de la Guardia Nacional en el México de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y bien, cita obligada para incluir a Mexic Rancho, a mi país, a México, en esta situación de la militarización global. México, esta Guardia Nacional tildada desde hace algunos ayeres y en algunos ámbitos como una militarización de la seguridad pública, o la imagen de Jimmy Morales, presidente de Guatemala, con altos mandos militares de fondo, el día que anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así, cuando los uniformes parecían haber abandonado los palacios presidenciales, se han sucedido varios acontecimientos políticos y debates que han reflotado la preocupación renovada por el protagonismo que adquiere el factor castrense en las democracias de América Latina. Este informe, esta situación creada desde los planes hegemónicos de hace muchos años, de la Operación Cóndor, habrá que recordar cómo se inició y desde dónde se planeó, pues la seguimos sufriendo aquí en América Latina. Bueno,
Este War Business, yo preguntaría, tendencia, moda, consigna del sistema, de los planes de dominación del más allá del río Bravo o de la hegemonía dominante planetaria. Veamos que podemos adquirir más conocimiento y más información en la prensa internacional y en la información de la finca La Pensada en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa en wordpress.com. Bien, pues seguimos en esto. Ya ha pasado más de 1 hora y media de este programa. Aquí somos, aquí estamos, diferido para el 8 de noviembre de 2020, analizando la situación precisamente de hace un año como el presente social que nos está ocupando ahora, con medidas precautorias contra la guerra, como lo dijo en su momento el presidente Macron aquí en Francia, contra el coronavirus. Un confinamiento con muchos bemoles y, como repito, con manifestaciones en contra aquí en Francia, en Bélgica, en Italia y en España, por decir algo. Pues bien, y tocando el tema musical, ya vamos a cambiar de esfera musical y nos vamos a ir hasta Brasil con Ricardo Maranhão, y vamos a seguir con los temas que en sus títulos pues tienen que ver con lo que estamos mirando de la militarización y de la cultura de violencia exacerbada que se está dando, como ya dije hace unos momentos, quizás como una tendencia o una moda global. Ricardo Maranhão, y nos trae algo que se llama Pull the Trigger, jálale al gatillo. Y bueno, aunque tiene otro contexto, el fondo musical y la idea que maneja este autor brasileño de muy buen ritmo, pues tiene el nombre del tema que hemos venido manejando. Militarismo, war business, como lo digo. Juanito Guanabacoa en el 106.3 del FM, aquí domingo 8 de noviembre del 2020, analizando el presente social en el ayer de noviembre 2019. Mientras tanto, Música Master. My old shotgun is alive, and somebody wanna die. She is waiting, so excited. I'm just waiting. Pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger. No, no, no.
Bueno, pues proseguimos aquí en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, que también pueden ustedes localizar esta señal en directo desde el internet en www.rfpp.net. Estamos en el programa Aquí Somos, Aquí Estamos y diferido este 8 de noviembre 2020 hemos venido lanzando ahora sí con ausencia de nuestros artistas invitados que habitualmente se presentan ante los micrófonos para deleitar a la audiencia por las cuestiones sanitarias ¿cómo diríamos? Improbablemente salvables para este domingo y lo que viene siendo un confinamiento algo particular porque la sensación de salir a la calle y ver que realmente hay mucho movimiento y que el gobierno está para arriba y para abajo implementando medidas. Me acabo de enterar hoy que es miércoles, jueves, 3 días antes de esta emisión, 4 días antes de esta emisión diferida por el canal de Radio Frecuencia París Pluriel, que van a reforzar algunas medidas del toque de queda o el toque de fuego, como le dicen aquí en Francia, para que la gente pues respete, entre comillas, más las cuestiones sanitarias de prevención contra el contagio pandémico del coronavirus COVID-19. Y mandándole un saludo a todos nuestros amigos, vamos haciendo un pequeño resumen de este artículo que he tomado como referente para ver lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que nos están aplicando desde las hegemonías en el renglón del militarismo, que no solamente se habla de los militares, de las Fuerzas Armadas, sino de todo ello que se desprende del uso de las armas, como es la militarización de las policías, la creación de grupos de choque armados, los sicariatos, todos estos grupos delincuenciales y además ejércitos blancos creados para la represión de las manifestaciones y contra los defensores de los derechos humanos aquí, allá y en todas partes. Es una situación que realmente nos llama mucho la atención y que hemos estado analizando. Pues bien, este artículo del 28 de noviembre del año pasado, se realizó unos días antes, más o menos el 13, pero apareció en varias publicaciones. Estoy tomando una de las páginas que me reproducen del día 28 de noviembre del año pasado. Estamos viendo que este presente social se alarga en el tiempo. Bueno, podemos decir que para el War Business, el militarismo y la represión en la región, que es un serial que tiene ya varios años en la finca La Pensada de Juanito Guanabacoa. Este serial de noviembre de 2019 nos dice que la reflexión semanal sobre el punto de la creciente militarización y sus consecuencias inmediatas es un fenómeno que alcanza a todo tipo de gobierno en la región y en el planeta, que esto provoca una espiral de círculos viciosos de violencia que es aprovechado por todas las fuerzas vivas y protagonistas de las revueltas, manifestaciones y presiones de la región, que nos han acostumbrado a la violencia en medio de una guerra mediática y que en esta intervienen inteligencias, esto dicho en mayúsculas y entrecomillado, de otros países. El espionaje, la desestabilización y la infiltración criminal, política y militar en cada país y del exterior en cada país no es alucinar una película, una peli, como se dice en España, de terror, sino que es la receta recurrida dentro de un plan de lo que llamo el war business, o sea, el motor del neoliberalismo última generación, y que esto se está convirtiendo en el motor del sistema neoliberal que nos andan recetando en el planeta, y esto no es sino, como digo también de manera coloquial, una neta revelada. Pero creo
que para empezar este momento y seguir este serial con la cuestión de la militarización en la región, dejo abierto el renglón y seguiremos más adelante jalando esta carreta mientras termino el artículo y comunico al público que lo pueden ustedes ya leer, porque esto se hizo hace un año, en diarios alternativos. En México aparecen en algunas revistas en el estado de Tamaulipas, en el estado de Aguascalientes. Ahí una revista que se edita en Aguascalientes reproduce también los artículos que desde el WordPress y Caos en la Red escribo para la lectura y la opinión del público. En este momento, ya siendo casi 1 hora 40 minutos de la emisión diferida de Aquí Somos, Aquí Estamos, me toca presentar a... después de Ricardo tenemos a Samantha Fish, que desde Chicago y en vivo el año de 2018, el mes de enero, se presentó con una canción que dice do, 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 do. Bueno, seguiremos ahorita con este y otros temas. Aquí somos, aquí estamos.
Bueno, pues hemos visto un pasaje musical bien diferente, muy variado. Ahora cerramos con un rock hecho desde Chicago, en los Estados Unidos, con Samantha Fish, Du. Bueno, para cerrar esta emisión correspondiente al domingo 8 de noviembre de 2020, voy a poner un replay, como dicen en inglés. Vamos a poner una repetición de la intervención de Carlos Lavandera, hecha y dirigida directamente desde Italia el año de 2020, aquí en la época veraniega. Nos mandó esto, le mandamos un saludo a Carlos Lavandera a Italia, y con esto cerramos la emisión Aquí somos, aquí estamos, correspondiente a este domingo 8 de noviembre de manera diferida. Y por favor, manténganse lejos de los virus y gócenla, llévenla suave, y nos veremos próximamente en directo, pero la próxima vez aquí en Radio Frecuencia París Pluriel 106.3 del FM. Aquí somos, aquí estamos. Bye. Hola a todos. Mi nombre es Carlos Lavandera. Les saludo desde Bolonia, Italia. Y bueno, aquí estamos entre Las Palmas. Todavía en cuarentena, aunque no parezca. Gracias a, pues sí, me siento muy afortunado a Dios. Tenemos la oportunidad de estar en un jardín, o sea, de tener un jardín que nos permite, digamos, tomar un poquito de aire, pero me imagino que no es para todo sencillo esto, ¿no? Antes que nada, quería agradecer a Juanito Guanabacoa y a Caos en la Red por darnos el espacio de presentar nuestro proyecto y nuestro nuevo video, Mother Earth, del cual ahora hablaremos un poquito. Y sí, agradecerles mucho porque estos espacios, además de permitirnos encontrarnos a través de estos videos, por ejemplo, no nada más nos permiten encontrarnos, pero nos permiten también empezar a generar cosas nuevas, ¿no? Juntos, ¿no? Y tiene mucho que ver con mi proyecto esto, así que, bueno, ahí les va más o menos. También quiero aprovechar que es gracias sobre todo a Chela Guerrero, que está en París, que nos dio oportunidad de encontrarnos en un maravilloso evento que organizamos con unas hermanas maravillosas allá de México. Bueno, una que vive aquí en Sardeña, en Italia, Nuria Mesli, y también Leonor Chacón, grandísimas pintoras. Hicimos me invitaron en realidad a participar con mi música para su muestra, su exhibición, que fue la verdad un éxito. Son bellísimas personas y Chela, gracias de corazón, porque encontrar a tal gente y sobre todo en un ambiente tal como el de París, pues fue una maravilla, ¿no? Y bueno, de ahí surgieron varios proyectos del cual hablaremos ahora, ¿no? El caso es que queríamos presentarles el proyecto musical que estamos llevando a cabo desde Italia. Y sí, soy músico y musicoterapeuta. Llevo aquí en Italia alrededor de 15 años ya es un rato. Un poquito mi pierna ya está volviendo italiana, ¿no? Pero de todas maneras las tradiciones y la sangre es súper mexicana. Y bueno, es eso lo que todavía como experimentarán o escucharán, si es que escuchan un poco mi proyecto musical, está lleno de eso, ¿no? De este sabor de tierra, de este sabor nuestro. Pues obviamente uno llega quizá a estudiar, como es mi caso, o de otras formas, ¿no? Y para encontrar algún trabajo. Y es duro, pues uno está de todas formas en un lugar que no es el propio, ¿no? Entonces tiene que encontrarse con otras tradiciones, otras culturas que bueno, son muy distintas, ya lo habrán visto ustedes, por allá, sea en Francia o en Italia o en España, donde estén escuchándonos. Para mí la música, pues, de alguna forma lo es todo, ¿no? Es el lenguaje con el cual me muevo. Y ha sido un conocerme a través de estos años, desde que estaba en México hasta que ahora me encuentran aquí, ¿no? Es un lenguaje que llegó a través de un piano que me regaló mi bisabuela. Tenía como 6 años, entonces todos estaban peleando por el piano, porque quién lo iba a
recibir en herencia. Y antes que muriera, decidió, no, pues para Carlitos. Y todas mis primas se pusieron como locas, ¿cómo? Si ni toca el piano. Y no tocaba el piano, de hecho, no. Y ya me llegó el piano a la casa y pues empecé a tocarlo. Pero tomé clases y el maestro era clásico y bueno, quería yo hacer mis cosas, ¿no? Porque tenía que estar tan... Así que dejé de tomar clases y empecé a tocar ahí, ¿no? A improvisar, ¿no? Pero obviamente las clases y todo pues me hizo un poquito dejarlo de un lado y empecé a estudiar guitarra clásica alrededor de los 8, 9 años más o menos. Pues era un instrumento más sencillo quizá, aunque más duro porque pues uno tiene que tener la fuerza. Así que también lo mismo lo dejé y a los 12 años más o menos lo retomé y empecé a estudiar con Héctor Saavedra, muy buen concertista de guitarra clásica en México, en Ciudad de México. Nací en Ciudad de México y ahí pasé mis primeros años, mis años mozos, ahí en Coyoacán. Y bueno, entonces pues la guitarra me influyó mucho, pero sobre todo la música que escuchaba y bailar con la música, ¿no? Yo me ponía la música, los LPs, ¿no? Y cuando no estaban mis papás, a bailar, ¿no? Claro que no me viera nadie, ¿no? Y bueno, eso sí me influyó mucho. Pero pasaron digamos, esos 2-3 años en los cuales empecé a aprender guitarra clásica y hubo algo que no me completaba, ¿no? Algo como que decía, sí, está bonito y todo, pero no encontraba la expresión, no me llenaba, ¿no? Escuchaba mucha música clásica, claro, desde chico, ópera. Y alrededor de los 16, más o menos, decidí, bueno, pues voy a probar la guitarra flamenco. Y oh sorpresa, me enamoré de la guitarra flamenco. Ya la estudiaba un poco, claro, porque sobre todo mi madre, que tiene un poquito de descendencia española, pues sí, me influyó un poco con su música española y de la guitarra flamenca me enamoré, ¿no? Pero tiene mucho que ver con nuestra guitarra mexicana, así que ahora hablaremos un poquito de eso. Para quienes les interesa la música y entrar en sus detalles, creo que es bastante importante reconocerlo. Aunque claro, uno quiere decir que es mexicano y no tiene ningún tipo de influencia, pero de todas maneras somos mestizos, ¿no? Y es muy importante reconocer esto. Creo que es como aceptar que uno se llama Carlos, pero también La Bandera, ¿no? Y Alonso, ¿no? Los dos nombres, ¿no? Los dos apellidos, ¿no? Y bueno, eso sucedió con la guitarra flamenco. Empecé a estudiar la guitarra flamenca, me enamoré de la guitarra y alrededor de los 17, 18 ya me empecé a estudiar mucho más en escuelas como por ejemplo Fermata en Ciudad de México y en la Martel de Ciudad de México. Primero en la Martel, después en Fermata. Y alrededor de los 20, 21, cuando empecé a estudiar también en la universidad, a la par, estudiaba música en Fermata y también estudiaba Relaciones Internacionales. Estaba lleno, claro, lleno, pero dormía poco. Me acuerdo que estudiaba las escalas en la guitarra, incluso si quería ver algún programa de televisión, aunque sea por media hora, digamos, para apagar la mente, me ponía a tocar la escala, ¿no? Y bueno, me divertía así. Y claro, también hacía fútbol, ¿no? Es importante también seguramente compaginar todas las cosas, ¿no? Para poder ser íntegros, ¿no? Integrales, ¿no? Y así decidí, después de venirme a Italia, a probar un año de intercambio, ¿no? con la universidad. Y me vine a Torino, estuve por acá un año y bueno, las preguntas son por qué me vine y en realidad me vine un poquito escapando de dos motivos. Una, seguramente de una relación que no funcionó, una novia que me había roto el corazón, pero ya lo puedo decir riéndome, y otra también escapándome un poquito de la invitación de mi familia a nada más estudiar y hacer carrera, ¿no? O sea, yo nada más quería hacer música, ¿no? Y bueno, pues ya saben cómo funciona. Entonces me vine con ese gran pretexto y me quedé en Turín un año, en Italia, y me puse a estudiar guitarra.
Y claro, estudiaba un poquito relaciones internacionales, pero era más un pretexto, ¿no? Quizá les sucede lo mismo a ustedes, no sé, donde estén, si están en París o en, no sé, en Toulouse, o en alguna parte de Francia, en Montpellier, que hay muchos estudiantes, por ejemplo. El caso es que me puse a estudiar guitarra y al año regresé a México, pero hubo algo que sucedió que me quedé como que me selló ese año y decidí regresarme para acá, para Italia, para estudiar en el conservatorio. Y entonces me regresé a Italia a los 21 años, después de estar 6 meses en México en ese paseo, en ese pequeño tiempo. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues estudié guitarra clásica en una academia de Floridi, para prepararme. Ahí ya regresé a Bolonia para prepararme para estudiar, para entrar al conservatorio y hacer la prueba de guitarra. Pero me dijo mi profesor, ¿sabes qué? Tú tienes que cantar. Tú canta, porque te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, pues seguí sus órdenes, me puse a estudiar canto con él. Y bueno, me encantó, pero pues estaba yo empezando. Yo en realidad era guitarrista, así que apliqué de todas maneras para entrar como cantante y entré al Conservatorio de Ferrara, donde empecé a estudiar canto lírico. Empecé a estudiar entonces en Ferrara, y ya antes en México ya escuchaba mucho son jarocho, me encantaba el son, y claro, también la música mexicana siempre le he escuchado, ¿no? Y bueno, con mis amigos hacíamos fiestas de música mexicana, claro, ¿no? Y veladas así para escuchar solamente música mexicana, que nos encantaba, allá con Carlos Lezama, gran amigo. Y bueno, el caso es que me vine para acá estudiando ya en el conservatorio. Empecé otra vez a sacar, digamos, las piezas de son jarocho para cantar y tocar, precisamente porque había aquí en Bolonia algunos amigos mexicanos también, donde empezamos a decir, bueno, vamos a hacer son, vamos a tocar juntos, y así empezamos, a hacer son jarocho en las calles, ¿no? Y claro, estudiaba yo todavía guitarra clásica, guitarra flamenco también, y además canto lírico, así que no duermes, ¿no? Eso sí, si eres músico, no duermes, o al menos trabajas mucho, ¿no? Y bueno, así continuamos a hacer. El grupo se llamó Son los que Son, y un día resulta que nos llaman para tocar en un evento muy importante en Bolonia, música de son jarocho, ¿no? Y bueno, pues vamos, y el cantante, ya se soltó aquí el viento, ¿sí se escucha? Y el cantante pues iba a cantar, ¿no? Obvio. Y yo iba a tocar la jarana y acompañar. Estábamos esperando pues tocar en este gran evento, salimos en el periódico, Son los que Son van a tocar, se llenó el lugar, pagaron mucho dinero, digamos, por la entrada, los tickets eran bastante caros, había cena incluida, lleno total. Y era a las 10, a las 9:30, y estábamos cambiándonos, bueno, yo estaba cambiándome, también Mercedes, la bailarina, y de repente me llama por teléfono el cantante, me dice, ¿sabes qué? Me acaban de agarrar la policía, me agarró la chota y no puedo ir a cantar. ¿Qué? No puedo porque pues me llevaron a la comisaría. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? No lo quiero saber. El caso es que no iba a cantar aquel día y la única cosa que me quedaba era subir y cantar, ¿no? Pero de verdad no había estudiado, llevaba como un año sin pensar en cantar en público, ¿no? Así me lo había sacado de la cabeza, aunque había estudiado canto lírico, pero